the humidity. Oh, okay. We'll start our recording now. Y bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Bien. Bien, Bien. ok. Yeah. Es el 1 de noviembre. Oficialmente estamos como en Día de Muertos. We got a little video about that, but it won't be exactly what you might think about it. It'll be kind of a fun homework-oriented video. Pero bueno, vamos a practicar aquí con las preguntas que se tratan de la nutrición. I'm going to put up on the screen what you might need if you are the type of person who wants to pull this up on your own. I am going to put it on share screen for everybody as well, but esto sí, la comida nutritiva, bien. Es el archivo. That's the file we're primarily going to use today. And then we've got some other practice that you haven't seen before, didn't get a chance to prep, but it's going to be kind of a methodology thing. You'll see how that one goes. Vale, bueno. And as always, because we're starting with 1st of November with that second half of the fall season officially, if there is something in particular you want to practice, do let me know. Some other people have mentioned that they desperately want to do some extra practice with the le versus lo and la. Again, actual practice with that, and por and para, which is always a wonderfully confusing thing. Yeah, because because we haven't got anything good to compare it to. Yeah, and especially with por, what we compare it to winds up being like all kinds of different things. So that's not very helpful for our brains to soak that up. Vale, ok. Vamos a empezar aquí. El video de la semana pasada. This was a pretty straightforward video. I didn't give you actual vocabulary because I felt that if you turn on the subtitles, it was pretty easy to follow. Was that pretty much the case, or? Okay. ¿Hay alguna pregunta? Antes de empezar con la conversación, ¿hay alguna pregunta? Bueno, Esteban, dime. ¿De dónde era este hombre? ¿Perdón? ¿De este hombre? ¿De dónde? Oh, ¿de dónde? Sí. ¿Es de España? No estoy seguro de exactamente de qué ciudad es, pero es de España. Su acento es diferente a mí. Sí, él es español y tiene muchos amigos latinoamericanos, pero es de España, sí. Okay. He is a new member on their team. He started to make a few videos there. Actually, Esteban, I will send you a link. He had something related to Argentine election, but it was longish. I was not sure that everybody was going to find it interesting, but I know you would. And actually, it didn't get like terribly, controversial as I thought it might, but he's in that one as well. Okay. Para que sepas, just so you know. Bueno, ¿hay otra pregunta de algo en el video que no entendieron, o todo es muy obvio? Todo fue muy obvio. All real obvious, sí. Okay. I didn't see it. Él no usó estructuras muy complicadas, no. Cosas bastante fáciles de entender. Ok. Entonces, adelante. El tema del video fue la nutrición. ¿Por qué comemos varias cosas o varios alimentos?
y cómo nos afecta. Y, por supuesto, un poquito de quizás la psicología o la biología que conectamos con el peso, con la nutrición, con todo eso. Y esas preguntas son simplemente temas muy generales. No hay nada como de mucha ciencia aquí, son opiniones, etcétera. Vamos a comenzar aquí. Si anotas estrictamente la cantidad de calorías que consumes cada día. ¿Sí? Y aquí notas, no es como escribir un apunte en un librito. Notas aquí es de notar, que quiere decir, do you notice, do you pay attention to? ¿Sí? ¿Notas estrictamente la cantidad de calorías que ustedes consumen o no? No. No, ¿No les importa? no. 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 Ok. Hay, Es bastante. hay gente que tienen la opinión de que es muy importante contar estrictamente la cantidad de calorías. Es como una filosofía de varios programas de bajarse de peso, pero ni yo tampoco. Bueno, ¿tienes un metabolismo muy alto o no? No. No, Desfortunadamente, no. desfortunadamente no. Así es con la mayoría de personas, ¿verdad? Así es. Cuando hago mucho ejercicio, noto que sí, esto sí eleva o sube, sí, mi metabolismo sube. Si, por ejemplo, ando en bicicleta en un sendero muy difícil por como 18, 20 millas, noto que mi metabolismo sube mucho. Pero si estoy en casa haciendo tareas normales en el jardín, en limpiar los baños o cocinar, no pasa nada. No pasa nada. Ok. Es difícil. Cuando somos jóvenes, tenemos un metabolismo muy activo, ¿verdad? Es Y- verdad. Sí, y baja, ¿sí? Ok. Y él habló o en el vídeo de 3 categorías de comidas. Las proteínas, ¿sí? Proteins, los carbohidratos. Y los carbohidratos incluye toda manera de, sí, todos tipos de azúcar. Chocolate. Sí, aunque no pensamos mucho en como pan, pues pan no es azúcar, ¿verdad? Pero es carbohidrato y tiene azúcares para el cuerpo. Es el punto. Y grasas, tres cosas nutritivas, sí, 3 categorías de ingredientes en todo en toda la comida que consumimos. Proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Cuál es la categoría más difícil de controlar? ¿Grasas, proteínas o carbohidratos? Yo pienso los hidratos. Para mí también creo que es la categoría más difícil porque Sí. incluye las patatas, sí, el arroz, Pan, pan
pan. Soy gran aficionada al pan. Pues El, sí. el helado. Pasta. Pasta también, sí, es carbohidrato, claro, sí, sí, sí. Para mí, sí, es algo como, sí, es mucho más difícil eliminar los carbohidratos. Sí, es casi como una religión para mi esposo, pero a mí no me gusta para nada, porque es difícil, sí. Y también incluyen las frutas con Sí. frecuencia en carbohidratos. Ujú. Sí. Muchas frutas, porque tienen azúcar como ingrediente natural, es un componente natural de casi todas las frutas. Ok. Bueno. Para otras personas quizás son las grasas, ¿sí? Si eres aficionado al como papas fritas o algo así, ¿no? Carne. Sí. Ok. Bueno, Pastel. Oh, perdón. Pastels. Sí, la pasta, sí. Dolces. Sí, sí, claro. El, helado. Sí. ¿Cuándo y por qué consumes demasiado comida? En el video habló de cómo, por ejemplo, cuando una persona tiene una celebración para el cumpleaños, es natural comer demasiado, ¿no? Porque hay Cuando- pastel y hay bebidas alcohólicas con frecuencia y muchas calorías, ¿no? Ok. Ujú. ¿Cuándo o por qué consumes tú o ustedes demasiada comida o comes demasiado? You eat too much, ¿sí? Cuando En la es, fiesta. ¿Perdón? En la Cuando- fiesta. Ok, Lo siento. sí. Durante y debo eliminar aquí comida porque si comes demasiado, you just eat too much. Sí, comes demasiado. Durante la temporada que empieza en noviembre hasta el año nuevo, para Sí. mí sí. es la temporada más difícil Sí. y Sí. siempre consumo demasiado. ¿Sí? Una amiga me trae galletitas de Navidad. Tienes que probar eso, ¿no? Okay. No me gustó the feeling of mucho gordo. El sentimiento de comer demasiado. Demasiado. Okay, that's how you say it. All right. Like if you have Sí. stuff, like you don't like the feeling of being stuffed. Hay una palabra muy específica que es difícil de traducir y es aquí como, voy a escribirlo aquí, empalagar. I think you said that once. Empalagar, pero es comer demasiado específicamente con cosas dulces. Oh, okay. Con cosas. Entonces, si hablas de, bueno, me encanta la comida italiana porque me gusta la pasta, no se trata de comer como demasiado con la pasta, simplemente con los azúcares o el azúcar, cosas dulces, pasteles, galletas, helados, ¿sí? Así, empalagar. ¿De Pero qué,
Sí, Pardon. empalagar es como to feel overfull because you've Stuffed. eaten too much of something sweet, pero refiere solamente a cosas dulces, ¿sí? Bueno. ¿Tienen ustedes otra idea con cuándo consumes demasiado? Sí, consumo demasiado cuando voy a vacaciones. Cuando That's vas de it. That's a- vacaciones. To go on vacation, is that Cuando voy vas de vacaciones o cuando estoy de vacaciones. de vacaciones? Sí. Esto es muy común también, porque Sí. siempre estás en algún restaurante, ¿no? Ujú. Siempre, siempre. Y Em- comer en restaurante, sí, es como un letrero en rojo, sí, peligro, peligro, peligro. Un restaurante, sí, las porciones Sí. Más en grande. son muy grandes, sí, es la idea de super size me, ¿no? Pero creo que esto sí ocurre con más frecuencia en los restaurantes estadounidenses. Sí, ¿No crees, eh, Susana? es Sí. verdad. En otros países no tienen esta idea de super size y Yeah. las porciones son razonables, son suficientes para el ser humano muy normal. Sí, comer en un restaurante, estar de vacaciones, es difícil controlar la cantidad de comida. Hay otra ocasión. Sí, Thanksgiving. Sí, Kathy. Thanksgiving comemos demasiado porque vemos demasiado comida. Sí, el Día de Acción de Gracias. Sí, y siempre hay pasteles especiales, es como todo es carbohidrato. Con la excepción del pavo. ¿Sí? El pavo no, sí. pero sí. Los verduras. El relleno, the stuffing, Mm. carbohidratos, ¿no? Las papas, carbohidratos, ¿sí? Pan, todo eso, sí. La ensalada es no emplaga No, con ensalada, sí, sí, ensalada o las verduras. sí, claro, sí. Sí. Tienes razón. Ok. Marilyn, ¿cómo se dice pumpkin pie? Oh, ¿Cómo se dice qué? Pumpkin. pumpkin pie. Pastel de calabaza. Calabaza. Calabaza is pumpkin. Often what we call zucchini is referred to as calabacito, because it's still in the squash family. Yeah. Pero calabaza es pumpkin, pastel de calabaza. Gracias. De nada. Gracias. Sí. Bien. I have a Sí, quick sí, question. Cindy. Is this correct? ¿Comemos demasiado todos los días festivos? Sí, todos los días festivos. Todos los días festivos. Okay. Eso sí, exactamente. Holidays. Que no son cumpleaños, pero sí. Eso es sí, exactamente. Muy bien. A ver, bueno, ¿planeas tu dieta con mucho cuidado o no? ¿Planeas todo en tu dieta con mucho cuidado?
Sí. Sí. Ok. Mary nos dice que sí. Yes. Yeah. Bueno. Y Mary, ¿tratas de balancear Well, los tipos de comida? estoy on, how do you say diet? Estoy Estar de dieta, sí. Estar a dieta, perdón. diet. Okay. Sí. Sí. Y planeé los frijoles, las verduras, el yogurt, el oatmeal, las frutas. Sola. Avena y fruta, sí. Ok, ok. Entonces, sigues un plan específico con comidas específicas. Ok, bueno, vale. Sí. ¿Alguien más? Sí, ¿planeas tu dieta con mucho cuidado o no? No. Sí, Carlos, ok. Siempre planeo hacer una dieta mañana o pasado mañana. Algún día, algún día, Algún día. Algún muy, día. muy pronto. Ok, vale. Bien, bueno, adelante aquí. qué tipo de comida saludable? Healthy. ¿Qué tipo de comida saludable tratas de incluir cada semana en tu dieta? Come ensalada, ¿Ensaladas? yogurt, ¿Yogur? la leche, ¿Leche? los huevos, los omelets, los Huevos. Sí, Como en forma de omelette, sí. sí, sí, sí. La sopa ¿Sopas? sin el pan, sin el pan. Sin pan, ok, vale. Was it fibre? 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 Fiber? Fibre? Fiber? Oh, sí, sí. Sí, Las grasas, Muchos frijoles grasas. tienen, Sí. sí. Y claro, vegetales, siempre, sí. Greens? Pollo, pescado. Pollo, pescado. Sí, yo trato Sí. de servirles a todos en mi familia una comida cada semana con algún tipo de pescado. Sí, especialmente como salmón o bacalao, algo así, ¿sí? Creo que es buena idea, aunque aquí donde vivimos es difícil comprar buen pescado Sí, Sí. y pescado muy fresco. Es difícil Sí. y cuesta más, claro. sí, sí, O sí. dieta vegetariana. Sí, hay personas que siguen una dieta vegetariana. Bien, sí. Ok. ¿Algo más de comida saludable? ¿Ejemplos de comida saludable? ¿O no? ¿No? Ok. Hay comida que no puedes tolerar bien. Is there food you cannot tolerate well? Sushi. Sushi. El pescado crudo. No. Ok. Ok, vale. Bueno. Puede ser por no me gusta o quizás si hay alergias y si tienes alergias, sí. No me gusta. Makes me bleh. Bueno, es asqueroso. It's gross, sí. Para ti es asqueroso. Es una comida asquerosa. ¿Cómo escribir asqueroso?
Sí, ok. Momentito. Asqueroso. Asqueroso. Gross. That's a good one. Asqueroso, ¿sí? O asquerosa, ¿sí? Gross, disgusting. Sí, pero a veces no podemos tolerar una comida porque tenemos una alergia, que no es que la comida es específicamente asquerosa, sino que el cuerpo no tolera, ¿sí? Por alergia, ¿sí? ¿Hay algo más? Sí, bueno, sí, Kathy. No puedo comer cebollas, onions, O cebollas. porque tengo alergia. Alergia a Y es cebollas. más difícil comer salsa y mucho Sí. comida. Sí. Me imagino que es muy difícil evitar cebolla Sí, con muchos platos, sí. Y una gran sopas, cantidad. Sí. Mi esposo tiene alergias con la leche, oh, que es muy común, sí. ¿sí? Sí. Y también con zanahorias. Sunny. Zanahorias. Tiene alergia a zanahorias. ¿Qué es? ¿Cómo se es? dice? Y sí, sí, tomé es mejor si las zanahorias no están crudas. Zanahorias crudas es imposible, ¿Qué es? ¿sí? ¿Qué es zanahorias? Zanahorias, carrots. Ah, Ok. Zanahorias cocidas puede tolerar un poquito, pero él, sí, él fue a un doctor y tomó varias pruebas para saber las alergias y tiene muchísimas alergias, además de la leche. Y zanahorias es otra alergia, que es un poquito raro. Yo puedo tolerar casi casi todas las comidas, excepto no puedo comer anís. Anís, no me ni gusta. pasteles con anís, ni galletas con anís. Anís es como licorice, ¿sí? El sabor que están. Oh, Y no puedo comer ningún plato con anís. No sé por qué, pero. Ok. ¿Algo más o no? Sí. Ah, bueno, try one. dime. Sí. Y hígado. ¡Hígado! Hígado. ¡Hígado! Hace enferma del estómago. Hígado. ¿Saben ustedes? Voy a escribir aquí lo que ella habla del hígado. Hígado ¿Qué es. es? Oh, Hígado es liver. Oh. Hígado con cebollas. Un plato favorito de mi papá fue el Mi mamá hígado también. con cebollas. Y yo como niña no podía entender por qué papá te gusta el hígado frito con cebollas. Uy, y huele, wow. Fue muy asqueroso, pero a mi papá le encantaba. Y Alligator. sí, el oler el hígado frito, tengo una reacción muy fuerte con eso.
Marilyn, when I ¿cómo se worked- dice? I was gonna say, when I worked in the medical field, everybody used to complain about their hígado. Is Yeah. that, I mean, they were always complaining. I don't know how they knew it was their liver. No, I'm serious. I was always, No mi sé. hígado, oh. Mi hígado. Ah. That's not a cultural or a common thing. Like, No sé exactamente. Creo que hay como leyendas o cosas, cuentos de los abuelos sobre, ay, me duele el hígado. No sé. Estoy de acuerdo. No entiendo muy bien, Pat. ¿Cuál es un síntoma de dolor de hígado? No sé. yeah. Kathy, Young ¿sabes? boys. When I was studying French, my teacher said that in France, people, whenever they're sick, they say, my liver is giving me trouble. They blamed all illnesses on the liver. That's sort of where they come from. Liver purifies. Ah, So that might be a sort of a takeover into some of the Spanish. quizás de algún cuento cultural, no sé, pero sí, ok. Entonces, has oído lo mismo. You have heard the same. Bien, ok. Voy a buscar información sobre eso porque no lo entiendo tampoco, pero así es. Si tienes una prueba, si analizan la sangre y hay problemas con el hígado, entonces el médico te dice, no debes tomar alcohol ni todo eso, pero además de eso, no sé. Bueno, Mi hija menor tuvo una prueba para una alergia al pescado, pero pescado con ¿cómo se dice? Shells. ok. Para mariscos. 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 Hay mucha gente que tiene alergia con mariscos. Sí, creo que es bastante común. Pienso que sí, y estamos muy felices que hacemos esta prueba, porque sí, ella tiene una alergia muy grande a los mariscos. Y es peligrosa Es la alergia. ¿Y cómo se dice shrimp? I want to say camarones, but is that Camarones o gambas. Camarones aquí Gambas. en Latinoamérica creo que camarones es camarones? más, Okay. más Sí, común. porque si un camarón está cerca de la cara, ¿Sí? la cara se pone roja. Oh, wow. Cerca de la cara. Entonces es una alergia muy grave. Muy grave. Y ¿cómo se dice? My mother-in-law had it. ¿Cómo se dice? Suegra. Oh, Mi suegra. suegra. Mi suegra. Y mi sister-in-law también. Cuñada. Sí, suegra y cuñada. Gracias. Sí, esto de las alergias, hay alergias comunes que son genéticas. Sí. Sí, y hay muchas alergias en la familia de mi esposo y por eso él tiene tantos problemas con alergias. Es así. Ok. Pero puede ser grave y hay que tener cuidado. Sí. Pero, perdóname, pero mi novia casi está aquí. De Dallas, así, hasta luego. Se acerca. Sí. Llegó Jan. Did she get there? Almost. Casi. Ok. Sí. Sí. Bueno, Gracias. esperamos la llegada de Jan. Con alegría, bien. Bueno,
Ok, hay algo que comes por tu salud y aquí por es on account of o because of. Hay algo que comes por tu salud aunque no te gusta mucho. No te gusta la comida, pero la comes porque... Sí, kale, however you say that. Oh, Oh, kale. kale. ¡Qué Eh, buena No me pregunta! gusta kale. Voy a buscar. Perdón. ¿Cómo? No sé la palabra para kale. Es Let's do good. una verdura muy trendy, ¿no? Muy Sí. de moda. It's a Sí. very fashionable kind of veggie. Kale. Como Sí, sí, sí. swished out. Col rizada. No está Voy en a la- describir. Se dice kale es col rizada. Rizada es curled up. Como pelo rizado es curly hair. ¿Sí? ¿Saben? Entonces, col es cabbage. Bien. Col rizada, curly cabbage. Gracias. Sure. Tiene sentido, más o menos, ¿no? Tiene sentido. Sí, que a mí no me disgusta el la col rizada, pero no me gusta tampoco. Pero kale es muy bien por los ojos. Para los Sí. ojos. Cobras. Es buena comida para los ojos. Ok. Hay otra comida que... Una cosa de la col rosada, una amiga mía me dice, si a una persona no le gusta col rosada mucho, puedes poner en el refrigerador con sal del mar. Y Sal del mar. sí, y pon el sal de mar un poquito en el col rosada 1-2 horas y el sabor es más suave. Y Interesante. antes traté y yo pienso que ayuda un poquito. Ok. Para mejorar el sabor. Sí, para el sabor es un poco menos fuerte. Ok. No sé si el sal toma algunos de los ingredientes. No, es interesante. Sí, voy a tratarlo. Sí, eso. Ok. Bueno, hay otra comida que comes, aunque no te gusta mucho o no. ¿No? ¿Nada? ¿Aquí? Vale, bueno. ¿Tomas suplementos o vitaminas? Sí. ¿Y cuáles? Yo tomo vitamina D siempre porque mi doctor me recomendó que tomara vitamina D. Bien. Sí, ¿Sí? Con También. toda la crema solar que nos ponemos cada día aquí en Arizona, la piel no toma la cantidad de vitamina D que necesitamos o que yo necesito, por lo menos. ¿Ok? Ok. ¿Alguien toma como vitamina C durante el invierno? ¿No? ¿Nada? Algunas veces, Sí. algunas veces. Normalmente yo como más naranjas, pero algunas veces sí tomo vitamina C. Siempre se dice que es mejor
tomar las vitaminas como directamente de la comida. Sí. Es mejor que tomar un pastillo, you know, a pill. Pero a veces es difícil tener la cantidad del mineral o la cantidad de la vitamina en la comida. Sí. Oh, Tomo calcio calcio. por mis huesos. Ok, huesos sí. Sí. Eso es muy común, sí. 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 Ok. Uno Tomé, más. perdón. Tomo el aceite de pescado. Eso también, sí. Aceite de pescado, sí, es muy común. Y es bueno para el corazón, ¿verdad? Ujú. Es Sí. algo bueno para la circulación Sí. o la Sus salud del... sus ojos Y para también. los ojos también. Sí. Ok. Yeah. Bueno. Cuando estaba embarazada con mis hijos, tomaba muchas vitaminas porque los doctores siempre nos requieren tomar algo más para la salud del bebé y de la mamá a la vez, Sí. ¿sí? Es muy difícil, es algo muy duro para el cuerpo estar embarazada. Bueno, adelante aquí. Para ti, for you personally, para ti, ¿cuál es la comida? Y aquí con comida quiero decir como meal, ¿no? No food, sino meal. ¿Cuál es la comida, desayuna o almuerzo o la cena más importante en el día? Para mí depende del día. Ah, el día de domingo me encanta la comida de desayuno, ¿sí? Pero durante la semana a mí me gusta mucho la comida de almuerzo. De Sí. almuerzo, sí. Pero prefiero un almuerzo muy grande. Ok. Sí. Pues sí, en España, creo que en muchos países de Latinoamérica, técnicamente, el almuerzo es la comida principal, la comida más fuerte del día, Y por la lo cena general. es pequeña. Para ti. Sí. No, en Buenos Aires, si yo recuerdo correctamente, la cena es muy pequeña. Sí, Sí. en España también. En En España, tarde, una en la cena noche típica, también. sí, sería como una ensalada y sopa para la cena, y eso es, sí. Ujú. Pero aquí en Estados Unidos creo que es más común tener una cena grande, y confieso que con mi familia Ujú. la comida principal es la cena, porque tengo tiempo para cortar todas las verduras y incluir una gran cantidad de verduras con la carne para la cena. Y para mí, siempre se dice que el desayuno es la comida más importante, pero para mí es difícil tomar un desayuno grande. Quizás, pues sí, los domingos, bien, pero es difícil porque con frecuencia hago ejercicio por la mañana, y cuando hago ejercicio por la mañana no quiero salir de la casa con una barriga muy llena de comida. Sí. Estoy incómoda.
haciendo ejercicio con una barriga llena de comida. Y entonces, como después de hacer ejercicio. Ok. A ver. Bueno, las fotos aquí son un chiste. The photos down here are a slight joke. Okay. Momentito. Okay. En tu familia, él habló de, hay un componente genético con el peso. O así se dice. So they say. ¿Sí? En tu familia, ¿había alguien que tenía dificultad con el peso? En mi familia, y tengo 48 primos, ¿sí? Porque bueno. sí, solamente al lado de la familia de mi papá, 48 primos. Cuando nos reunimos para un funeral, una boda, siempre se dice, el componente de estar muy gordo, sí, es difícil en nuestra familia. Todos somos gordos en nuestra familia. Y así que busqué, escribí en Google Image, Fat Polish Peasants. Es mi familia, ¿sí? Es el chiste de mi familia. Bueno, somos poloneses Middle Europeans. y, Middle Europeans. todos somos gordos en nuestra familia. Y cuando busqué Fat Polish Peasants, ¿sí? Aquí, las fotos. No hay gordos en estas fotos. No existen gordos aquí. ¿Y por qué? Porque no había nada bueno de comer. ¿Sí? ¿Cómo se dice en mi familia? The old country, ¿sí? No había buena comida. La nutrición de mis abuelos en Europa antes de venir aquí a Estados Unidos, la nutrición era terrible. Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces no existen poloneses gordos en Polonia. No, no es verdad. ¿Cómo era diferente para nuestros antepasados estos hábitos de comer? ¿Cómo era diferente? How was eating or habits of eating difficult or different? No, difícil, no. Diferente o algo así. La gente no comí la tempia snacks. Oh, tempia snack. Yeah, no tempia, solo el almuerzo y la cena. Y no bebí refrescos. Sí, no bebían tantos refrescos en los años de mis abuelos. Sí, y no snacks. Sí, no era muy común tomar como refrescos con azúcar, con tanto azúcar en la época de mis abuelos. Sí, creo que sí. Porque mis antepasados venían de un país muy pobre, ¿sí? Mis abuelos no tenían como muy buena nutrición, muy
buenos hábitos de nutrición. Es interesante que con cada generación en mi Ujú. familia, solo puedo decir lo que pasa con mi familia. En mi familia, en cada generación hay hijos más altos, Sí. Sí. hijos más atléticos, Ujú. y yo creo que es por mejor nutrición aquí en Estados Unidos. Sí. Sí. No soy Bien. médica, pero Sí. creo que era más fácil obtener buena nutrición, buena comida aquí en Estados Unidos para ellos. Ok. Ahora que tenemos comida con otros ingredientes, quizás no, pero ok. Hay muchas comidas con conservadores, all the preservatives, y esos sí son terribles. Sí, Cindy. Mis abuelos cultivaron su propia comida, frutas, vegetales, carnes, pollo, todo. Ok. Buen punto. Sí, mi papá siempre tenía jardín. Sí. Y creo que es de su experiencia como en la depresión, sí, Ujú. económica, y también durante la Segunda Guerra, sí, era muy común tener un jardín, un huerto, a vegetable garden, más específico, un huerto para tomates y cebollas y calabacitos y todo eso, sí. Y muy natural. Y sí, es buen punto. That's a good point. Eso es. Ok. ¿Hay más o no? No. Ok. Vale. Bueno. Bien. Adelante. Adelante. I have a little video with snippets. No, we're going to save that for a different day. Vamos a practicar. I want to show you a bit of a video with something that's, I don't know if is it correct to call this a technique? Yeah, it's a technique. What he does with this technique is probably a little more advanced than what we may want to do, but there are elements of the technique that we can use. Okay. Vamos a ver. Let's take a quick look. You will not have to watch this whole video. We're going to see some snippets. I am going to give you the link to it. And we're going to watch portions of, say, the first 8 minutes. I would say if you watch it this week, watch like the first, let's say 9 minutes. Stop maybe at 10 because it's a long video. This guy trains people who specifically aren't just looking at recreational Spanish, but they either have to live in a Spanish-speaking country or they want to bump up their fluency rating, okay? And the fluency ratings that they use for businesses or schools is A1, A2. That's strictly beginner stuff, okay? Although in A1 and A2, it's interesting, they expect you to be able to use past tense decently in A1, A2. Then there comes B1, B2. That's intermediate. And intermediate, you're rolling along. A little better, okay? B1 and B2.
people who work for companies really work hard to get to a C1, C2 rating. Okay. C1, C2 is considered advanced. C1, C2 requires you to use subjunctive. C1, C2 requires you to be able to read technical documents. That's why businesses want C1, C2 ratings. If you work in finance or any kind of company and you've got to talk with other professionals and you have to be able to read journals and things like that, technical documents, reports, C1, C2 falls in that level. So this guy helps people get into that B and push them up to C eventually, C level. Now, this lady he's talking to would not be considered a C level person, but he's got a technique, and we're going to take 2 out of the 4 elements he uses. I'll let him explain just a little bit. When you play this segment, just that first little segment, if you play it during the week, slow it down definitely to the 75% speed, because otherwise you will feel like he's a runaway train. Just saying. But remember, his audience is people who are really pushing to get super good. But you will notice the lady he is with, she is very halting. She's probably about at a B1 level, probably. And I'm going to let him explain a little bit. And we're going to take 2 of the 4 elements he talks about and try to use it in some practice today so that you can see how it works. He's going to take some chunks out. So what we're going to practice eventually is his use of like a set phrase that we would consider or call a chunk that you should just be able to, boom, plop it in there. And we're going to, boom, plop it in there with some different kinds of examples. Because the only way to get used to these chunks is to take it and pop it into something else that you would typically say. You'll see what we mean by that. What is the second thing? The second out of the 4 elements he's going to talk about is simplifying something. So in other words, breaking down a sentence. So it's not a great big long sentence with like 3 clauses, but break it down to something simpler. Okay. And this is to help you feel that you can say more things. But we're going to hear a little bit of this. I think I need to turn on. Yeah. Okay. Quedarte bloqueado. El motivo por el que suele pasar. Sometimes you feel blocked. Sí, algo muy común es quedarte bloqueado. Something really common is to feel blocked, like your brain has got a stopper in it. Yeah. And the reason is that Pasar esto es que estás the reason you go intentando through decir this una frase mucho is you're más trying to say a sentence difícil del nivel much more difficult al than que your sueles level practicar. No that es you're un used to problema de practicing. habilidad, sino de falta de práctica. Por eso, lo que vamos a hacer en So what you really need to do is to practice these things of breaking things down to smaller elements, smaller chunks, so that you can pop it into a situation as needed. Okay, and modify it and switch it up and change it up a little bit. este vídeo va a ser practicar un ejercicio para que tener conversaciones en español sea un poco más relajado. So it's going to be trying to pop these little set phrases into a Bueno, normal lo que vamos a hacer conversation. hoy es Perdón. utilizar. Su situación. Yo genial. Aquí en Ella vive en Barcelona. Okay, primero, la mujer que se llama Cassidy, and you'll see that translates it wrong because it thinks it's a different word because it's just AI. It's not trained in it, pero vive en Barcelona. Entonces, porque ella vive en Barcelona, claro que quiere mejorar su español, quiere tener interacciones más naturales con sus vecinos, en los restaurantes, en las tiendas así. Ok, a ver. Encantado de estar en tu barrio porque tú vives por I'm aquí. ¿no? delighted to be in your neighborhood because you live around here. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es utilizar un diálogo, las frases de un diálogo, y vamos a ir frase a frase yendo de un nivel más difícil a un nivel más fácil. So we're going to take some really long things and break it down to make it simpler.
And we'll show you. Now, his method uses reading a dialogue, which we're not really going to do. You'll see, I'll let you see how he does this. We're not going to strictly read dialogues here, but reading a dialogue, here's the part we will use. Picking out a structure that you notice, oh, these words all hang together. That part we're going to use, okay? Simplifying the sentence, meaning we're going to break down the great big long sentence, isolate a structure that's useful, that a lot of people use day in, day out, and then make that long sentence a little bit easier and a little bit shorter and a little bit simpler so that you can plug it into other situations. Now, he has a fourth step, which is like repeat the sentence from memory. That we're not going to do because I think that is really, really hard for people to do unless you're really, you have to push yourself to be in that C2 like professional category. So I'm going to show you the sentence he's going to, or the little dialogue he's going to use with her as an example. So lee en voz alta. Here's his first step, which we're not going to read aloud, but I'm going to show you how hard it is for her at like a B1 level to read this. Leer en voz alta means read aloud. Vamos con la primera. Hola Cassidy. Hola. Me han dicho que ya has encontrado piso. Ah, they told me that you found an apartment. Me han dicho que ya has encontrado piso. They told me that you've already found an apartment. Piso is apartment. And now he wants her to give like a natural response to that. Okay? That's where he's going with this. This is something somebody might, like a neighbor might say to you, or somebody you work with might say to you, hey, you found an apartment. Meaning they want you to tell you about the apartment they just found, right? Okay. Now here's where often when we're confronted with something just out of the blue like that, although it's a very normal thing to ask somebody about, you know, your brain starts racing. What do I tell them? What do I tell them? What do I tell them? Right? Okay. He's going to have a set thing for her. La verdad es que he tenido muchísima suerte porque la mayoría de los que fui a visitar eran carísimos. Now, she could read that off the page. If she had to say that from memory, that is not going to happen. That ain't going to happen. Excuse my grammar. It ain't going to happen. Okay. But you can tell from how haltingly she reads that. That is a mouthful. Well, look at it. Of course it's a mouthful. La verdad es que he tenido muchísima suerte. And now watch how fast he says it, or listen for how that he says ¿Vale? it. Esta es la primera frase. Vale. La verdad es que he tenido muchísima suerte porque la mayoría de los que fui a visitar eran carísimos. Now, that came out, but for her, it did not come out like that. No, claro que no. Now, he's going to talk about the thing we are going to do. ¿Qué estructuras ves que podrías utilizar en otras frases? Now, what structures out of that great big long gobbledygook sentence do you maybe, you recognize, but it's like, I never say that. Me refiero a cosas como, por ejemplo, la verdad es que X, ¿no? La verdad. And there's a structure. La verdad es que. There is a common, actually, something people really do say kind of a lot. Literalmente, la verdad es que en inglés es. Truth is. Tell you the truth. The truth is that. Yes. The case, the that. Because the But majority. look at how that's all going to, that is a useful structure that people say a lot. La verdad es que, la verdad es que, la verdad es que. So our little thing is like, we're going to take out that structure, la verdad es que, and pop it into a different situation. So
La verdad es que, when would people use that? Okay, this is something, la verdad es que is something that starts off an explanation of some kind. He asked her, he said to her, hey, you found an apartment. Well, that signals that he wants information about her, where she's living, right? Sí. And so we start off with is, well, the truth is, or the fact is, ba, 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 ba. And that's going to lead off the kind of description she wants to get into. But the way a person conversationally will lead that off is la verdad es que. Es como decir en inglés, to tell the truth, do. Yeah. But instead of literally putting in the word tell, decir, the truth, la verdad, the way people normally say that is not using decir, it's la verdad es que. Well, to tell the truth, I looked at a whole bunch of places and okay, which is what that leads to. The truth is that I got really lucky. I got really lucky. He tenido muchísima suerte. Because most of the ones, meaning apartments, I went to visit. most of the ones that I went to see were super expensive. So in English, the way you would say that would be using actually quite a lot of words that don't even really straight translate on that screen. To tell the truth, I got really lucky because most of the places I went to look at were super expensive. And those English words don't appear there. La verdad es que he tenido muchísima suerte porque la mayoría de los que fui a visitar eran carísimos. Let's pop out this la verdad es que and see how would we use that in honest to goodness, like a regular conversation. Okay. And here is a file that you will get after class. Practica con chunks, ¿no? La verdad es que. Okay, un ejemplo. They were talking about apartments, but we're going to talk about other stuff. You can take this la verdad es que and you can plug it into a whole bunch of situations. That's what we're going to see. Okay. La verdad es que, por ejemplo, la verdad es que mi esposo y yo buscamos un carro nuevo. Well, to tell the truth, we're looking for a new car. It's a different kind of information, not talking about an apartment, but we can connect it with other kinds of information we want to tell people. La verdad es que is a lead off. It's a lead off to say, ooh, I'm going to tell you what really happened here. ¿Tienen ustedes otra idea que podemos conectar con la verdad es que? Mi ejemplo es, la verdad es que, como por ejemplo, si alguien me dice o si alguien me pregunta, ¿dónde está tu carro? ¿Cuál de esos carros es el tuyo? La verdad es que mi esposo y yo buscamos un carro nuevo. O, ¿cómo es tu carro? What's your car like? You know, okay, that's a response to some kind of question about your car. Okay. Is there another idea you can connect up with that lead out sentence if you want to give somebody information? La verdad es que. ¿Cuál es otro ejemplo, por ejemplo? La verdad es que odio este hombre. Odio, I hate. I hated that man. Okay, es posible, okay. Okay. Otra idea. La verdad es que normalmente bebo 2 tazas de café, pero mi médico me dice es mejor que bebe un. Okay. Buena idea. La verdad es que normalmente bebo 2 tazas de café,
La verdad es que no me gusta es. La verdad es que No, oh, otra vez, perdón. I was adding a different sentence. Sí, sí, sí. Okay. And now let's simplify that a little bit, although you did a great job with that one, but así. Normalmente bebo 2 tazas de café, pero mi médico me dice que es mala idea. Es mala O idea. mi, o mi médico me dice que es demasiado. Sí, Algo entiendo. así, ¿ok? Un poquito simplificado, un poquito, ¿sí? Bien, ¿sí? And that could be a response to, ¿quieres tomar un café? You want to have a coffee? That could be a response to, ¿quieres tomar un café? La verdad es que normalmente bebo 2 tazas de café, pero no puedo tomar tanto. I can't have so much. Eso, ¿sí? Hay otro ejemplo. Bueno, sí, Kathy. La verdad es que no camino Lost Dog Trail porque tengo miedo de rattlesnakes. Pero, ¿tengo miedo de qué? Tengo miedo de... Rattlesnakes. Cascabelas. Serpientes, cascabeles. Sí. ¿Quieres caminar en el desierto? Pues la verdad es que tengo miedo de las serpientes, las víboras. Sí, ok, bueno. Hay otro ejemplo. La verdad es que no me gusta es. No me gusta Es, esto. it. This? I didn't like it. Sí, sí. Que no me gusta, ¿sí? ¿Quieres un pastel? La verdad es que no me gusta, ¿ya? Sí, eso. Bien, bien. Yeah, it can be something very short and very simple. Bueno, sí, Carlos. It almost sometimes has the flavor of, it's the opposite of what you were expecting. The truth is that, so Yeah. if I said, for example, la verdad es que la fiesta no fue divertida. Sí, pero no tiene que ser lo opuesto. So remember in his original question, he said, hey, you found a new apartment. Right. And she said, well, yeah, but then of course there were difficulties involved, right? With finding it. So you're amplifying. Yeah. So it might be kind of opposite, but it might be telling about what was difficult about it, or and it's amplifying the information. Okay. But it's a great lead off. It kind of la verdad es que gives you time to think about, what idea am I going to connect? See, but it's a great lead off that tells your listener, I'm going to get the straight story here. See, la verdad es que, see, okay. Alguien me dice, somebody says it to me, por ejemplo, bueno, ven a mi casa el viernes, ven a mi casa, Marilyn, ven a mi casa el viernes, come to my house on Friday. La verdad es que tengo que trabajar. Sí, me gustaría ir a tu casa, pero tengo que trabajar. Hay otro día que podemos reunirnos, por ejemplo. Sí, ¿entienden? Sí. Bueno, hay otro ejemplo con la verdad es que. No, ok, vale. Otra estructura. Vamos a ver. Let's take a look at another structure. I'm going to let her go a little bit longer here. Creo, sí.
La verdad es que sí, la verdad es que no, la verdad es que he tenido suerte, la verdad es que hace calor, eso es como una estructura, Sí, patrones, sí, es muy común. es muy común. Patrones, patterns. He wants her to notice the patterns that people use when they chit chat. Yeah. Sí. ¿Quieres salir conmigo? Do you want to go out with me? La verdad es que hace mucho calor. Well, yeah, the truth is it's really hot, so you're kind of explaining why you don't want to. Okay. Yeah, la Sí. verdad es que Entonces, ¿qué otras estructuras ves en la frase? la mayoría de... So here's our next structure. La mayoría de. La mayoría de, and that has to hang together. Okay. So these are structures that have to hang together, and we're going to connect a different idea to it. La mayoría de los que fui a visitar. Most of, and here are los que fui a visitar, the ones that I looked at, or the ones I visited, because she previewed these apartments, yeah, or took a tour of some kind. La mayoría de, en inglés es most of. Most of, ¿sí? La mayoría de los que fui a visitar eran carísimos. Ok, vale. Bueno, entonces, la mayoría de, por ejemplo, la mayoría de, you could just say muchos, many. Es la misma idea, pero es muy común decir la mayoría de. Un ejemplo aquí. La mayoría de mis amigos tienen piscina. That's true. Most of my friends have a pool. enough. Ok. Hay otra idea con la mayoría de. O podemos usar otro ejemplo. Un ejemplo más. No conozco. Por ejemplo, soy. Acabo de. No puedo. Acabo de comprar esta casa. No conozco a la mayoría de mis vecinos. No conozco a la mayoría de mis vecinos. I don't know most of my neighbors. Sí. Acabo de comprar esta casa. I just bought this house. No conozco a la mayoría de mis vecinos. So it's a chunk. You could say muchos, but it's really, really common to pop that in. So you can pop it in at the beginning of a sentence, or you can pop it in later on. Okay. ¿Tienen ustedes otro ejemplo? Do you guys have any other example of this? I think, la verdad es que la mayoría de mis amigos tienen coches y no usan el público. El transporte público. Transporte público. El transporte público. Sí, la mayoría de la gente no usa el transporte público aquí en Arizona. La mayoría de la gente aquí en Arizona no usa el transporte público. Eso es. Bien, perfecto. Ok. Bueno, Kathy, otro ejemplo. La mayoría de los carros que veo ahora están o son blancos. Ok. Bien. Sí. Most of the cars. Eso es. Ok. Vale. Hay otro ejemplo. I want to fit one more structure in here. Porque es muy, muy, muy común. We're going to fast forward a little bit. And he coaches her through this.
till she can repeat it from memory. That is not my goal for you guys, okay? But this other one is going to be a goal to take those structures and combine them with different kinds of ideas. That will be a goal I would like us to do. Okay, oui, ¿dónde está? Okay, she's still talking about the apartment here. Bueno, no es muy grande. Pintando. Lo que Pintado. más Oh, pintado. perdón. Okay. Lo que más me gusta. Okay. Perdón, momentito. I need to pick that up again. Okay. Here's the structure we're going to start. Lee en voz alta, read aloud. That's where his first step. Now, watch how hard it is for her to connect all this together. It's still talking about the apartment. Lo que más me Momento. gusta es que tiene un balconcito donde cabe una mesa y un par de sillas, así que puedo desayunar fuera todos los días. Sí, Okay. Let's go back and look at that. Lo que más me gusta. Lo que más me gusta. Lo que más me gusta es que tiene un balconcito donde cabe una mesa y un par de sillas. Así que puedo desayunar fuera todos los días. Okay. Now, part of her coaching with her, if you want to watch that later, is he also tells her to pause at natural places, like donde cabe una mesa y un par de sillas, pause. That's a natural pause. Así que puedo desayunar fuera todos los días. ¿Qué quiere decir? What does all that mean? What I like best, talking about the apartment. Lo que más me gusta, what I like best. What I like the most, or what I like the best. We are likely in English to insert a best or that word most. But the way you would express that in Spanish most naturally would be lo que más me gusta. So if you were to isolate the structure, it would be that whole group of words, lo que más me gusta. What I like the best. What I like the best is it has a little balcony where a table and a couple of chairs can fit, so that I can have breakfast outside every day. Okay. So he's going to break that down to structures, but the one structure I want us to take a look at is this one of lo que más me gusta. Okay. And we're going to just break that down and apply it to different kind of situations. See if you can apply it to say something different. Como, por ejemplo, lo que más me gusta, and I might or might not say de mi casa if I'm talking about my house. Pero aquí. Lo que más me gusta, let's simplify it even more. Lo que más me gusta es el espacio en mi cocina. The kitchen. Lo que más me gusta es el espacio en mi cocina. What I like most is all the space in my kitchen. ¿Sí? Bien. Hay otra idea con lo que más me gusta. Talking about something you have or something you do or your car. You can talk about anything. Or a new outfit or... Lo que más me gusta es el color de mi nueva falda. Lo que más me gusta es el color de la falda, de mi falda nueva. My new skirt. See, the color of my new skirt. Perfecto. Lo que más me gusta de la falda nueva es el color. Sí. Bien. You can shift the phrasing around a little bit, ¿sí? Y, ok. Buen ejemplo. Hay otro ejemplo. Lo que más me gusta el clima
Es fresca finalmente. Ok, sí. Lo que más me gusta del clima en otoño es la frescura. Lo que más me gusta es cuando hace fresco aquí. Lo que más me gusta es cuando hace fresco. What I like best is when it's cool. Bien. Otra idea. Lo que más me gusta las flores en mi jardín. Ok. Lo que más me gusta es la cantidad de flores o las flores en mi jardín. Bien. Hay otra idea con gusta. Oh, no. Pero tienes la idea. Lo que más me gusta. Now, what I want you to try to plug in for the coming week, this is kind of an intro. We're going to take this, the video does not do this specific step, but you guys are going to do it because you can. We can even take this structure of lo que más me gusta and break it down. And instead of using gusta, we can plug in a different kind of verb. But that lo que más me part is going to stay the same. So instead of lo que más me gusta, you might want to say instead that you're annoyed about something. Okay. Lo que más me frustra. What frustrates me the most, what annoys me the most. See, lo que más me molesta, lo que más me frustra. We can pull out gusta, but pop in a different kind of verb. We keep the lo que más me part the same. Lo que más me frustra. Okay, un ejemplo. Vale. Lo que más me frustra de mi pueblo, in my town, ¿sí? Es la gente que no apoya a las escuelas. People who don't support the... No quieren pagar por nada. ¿Sí? Ok. Lo que más me frustra es un ejemplo. So I want you to come up with some ideas you can plug in, but instead of with lo que más me gusta, with lo que más me frustra. Okay, so think about that and kind of map it out in your brain. Lo que más me anima. Anima es como cheer me up or pump me up. Yeah. Get me psyched for something. Yeah. Get my spirits up. That's anima. Lo que más me anima. Lo que más me anima por la mañana es una taza de café en el patio. What cheers me up most. Oh, what pumps me up. What gets me going. In English, what gets me going. What gets me up and ready. That's the anima. Lo que más me anima por la mañana es una taza de café en el patio. A nice cup of coffee in the yard. Okay, so, you know, you're going to take this part out and plug in a different idea. What gets you going? What cheers you up? What gets your spirits lifted? That's the anima. Okay, I want you to take that same structure. Lo que más me gusta, lo que más me frustra, lo que más me anima, lo que más me interesa. There's the last one. What interests me the most. And de mi trabajo, lo que más me interesa de mi trabajo es buscar vídeos interesantes. ¿Bien? Es buscar nuevas lecciones. Así. You don't have to talk about work. You can talk about hobbies. You can talk about anything. ¿Sí? Pueden hablar de cualquier cosa. No me importa. ¿Sí? Okay. But the lo que más will all stay the same. We'll just plug in different kinds of verbs that will do
and talk about different kinds of feelings. Yeah, different kinds of feelings. So I want you to do that. I would like you to try this. In the first 9 minutes, she's also going to take a look at that other little chunk in that same thing about the piso, el piso, that is un par de, a couple of. It's going to mean this many. This many. I don't think this is as useful as lo que más me gusta, but they isolated un par de as another structure. So, you know, try that out a little bit. But we can plug in different verbs with that. You know, necesito un par de entradas para el cine. I need a couple of tickets. You're likely to say something like that. Sí. Quiero un par de, I need a couple of something, or I want a couple of. Busco un par de, I'm looking for a couple of. Sí. Necesito un par de, I need a couple of. So those, I would like you to kind of prep a little bit to give some good examples and, you know, maybe watch the first 9 minutes of that video. Your listening video will be a super fun thing. La Catrina, porque es Día de Muertos, because it's Day of the Dead. This is a little different take, actually, than what people traditionally show you at Día de Muertos, el Día de Muertos. But she's going to talk about La Catrina, La Catrina. Y La Catrina, this is for your listening pleasure, but La Catrina, es interesante. La historia de La Catrina. She's going to talk about the backstory of La Catrina. Oh. Y tengo que confesar, I have to confess, I never thought that much, except that I knew it came out of a cartoon. And so I was like, okay, fine. It came out of this cartoon by this guy. And I was like, okay, fine. Pero lo que quiere decir Catrina es importante. I never thought about the actual word Catrina. Catrina is the feminine form of Catherine. And Catherine es una persona, Catherine o femenina, en forma femenina, Catrina, quiere decir una persona con dinero. Oh. Una persona con bastante dinero. Sí. Una persona adinerada, a well-off person, a person with some money to throw around, okay? Not scraping by, not just subsisting. Catherine is somebody who's got a bit of money they can use at their disposal as they like, a well-off person. So this Catrina thing has something connected to money. And what it's basically going to mean is no matter how much money you got, you're going to end up like this. And there's a little cultural component too. I'll actually send you this thing too, so you can kind of understand the meaning behind it. There's also a cultural component. She gets into it in the video. You know, we can kind of get up on our high horses, but in the end, we're all just the same. Yeah, that kind of thing. And part of the cultural component too is that at the time this drawing that became famous came out, a lot of people, the thing that was in stylish was French fashion imported to Mexico. And the feeling behind the common folk was that people were getting a little too big for their britches, a little but too much on their high horse with the Frenchy kind of fashions. And you guys think you're also, Hey, you know what? What about your background? What about your heritage? Forget the fancy hats with all the feathers and all that, you know, that crap. What about you? Aren't you proud of your heritage? You throw that away to dress up like some French fop? Kind of an interesting, yeah. And it's very interesting from this time on, there began to be more of a push of, hey, remember your roots.
Remember the indigenous roots and be proud of it. And enough of this putting on airs. Yeah. Okay, enough said. But kind of interesting. Ok, a ver, eso es todo, ¿sí? Un video para escuchar nada más en información interesante de la Catrina y práctica con estructuras and some practice with some structure, ¿sí? ¿Todo bien? Bien. Todo bien, bien. Seguro bien. Bien, bien, fantástico. Y si ustedes tienen sugerencias, otras ideas, otras sugerencias, por favor, díganme, claro. Yeah, send me an email with any other things that you desperately want to include in the fall, and I'll work to work that in. ¿Sí? Bien. Sí, bien, gracias. Sí. Excelente. Ok, entonces eso es todo.